Hola, buenos días maestra y compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca del trastorno de la personalidad evitativa. Mi equipo está conformado por Jessica Oriana, Lice Danaí, Luis Gustavo y su servidora Fernanda Guadalupe. Entonces, ¿qué es el trastorno de la personalidad evitativa? Según el DSM-5, este trastorno pertenece al clúster C o grupo de los ansiosos y temerosos. Es caracterizado también por evitar situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. En otras palabras, este trastorno evita que las personas sientan que las van a rechazar, que las van a criticar o que las van a humillar en un círculo social. Una cosa muy importante también es que tiene un patrón dominante de inhibición social, el cual está acompañado de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. También se dice que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que se encuentra presente en la mayoría de nuestros diversos contextos de la vida diaria. Bien, podríamos decir que el trastorno de la personalidad evitativa hace que esta persona se aleje un poco de su círculo social para evitar precisamente sentir como que ese miedo a un rechazo, ese miedo a que lo critiquen por si dice una palabra mal, si se confunde con una letra o si hace un alemán diferente. Entonces ellos evitan caer en este tipo de humillaciones. Hablando un poco acerca de las conductas que pueden llegar a tener las personas con trastorno de la personalidad evitativa, pudimos encontrar y saber ahora que este tipo de personas, cuando hablan con otras, pueden llegar a tener un discurso demasiado lento y escaso, en el cual básicamente solo te van a decir algo demasiado básico, el cual puedas entender con un tono de voz ni alto ni bajo, sino neutral. ¿Y por qué hacen esto? Básicamente ellos la mayor parte del tiempo están buscando nuestra aprobación, tanto en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Por ende, ellos van a tratar de actuar la mayor parte del tiempo esperando una aprobación de ti, la cual sabemos que debe ser positiva. Porque básicamente ellos, antes de salir de su casa, se fijan en que su cabello esté bien arreglado, en que su ropa esté en perfectas condiciones, en que sus zapatos estén limpios, en todo lo que tú puedas ver, y ellos sepan que no van a recibir una mala crítica, ya que al final de cuentas eso es lo que menos quieren. Teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y aspectos emocionales, podemos denotar que estos van de la mano, ya que la persona con trastorno de la personalidad evitativa se encuentra divagando con aspectos o conceptos muy negativos sobre su persona. ¿Por qué? Porque ellos mayormente se sienten torpes a nivel social, sienten que no tienen lo suficiente para encajar con otras personas. Es por eso que ellos se sienten inferiores a los demás. Sienten que carecen de muchas cosas que otras personas pueden. Entonces esto afecta emocionalmente a su persona y pues se encuentran demasiado vulnerables a sentir dolor psicológico, ya que se van a sentir insuficientes, van a crear algún tipo de ansiedad o depresión por el hecho de sentirse mal ante las críticas que, aunque no estén recibiendo, ellos ya están pensando que estas críticas son hacia ellos. El desarrollo de la conducta de evitación a menudo comienza en la infancia o la niñez con timidez, aislamiento y miedo a los extraños y a las situaciones nuevas. Aunque la timidez en la infancia es un precursor común del trastorno, existen ciertos criterios diagnósticos o síntomas que deben estar presentes al momento de diagnosticar TPE. Este se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. La característica esencial del trastorno de la personalidad evitativa es un patrón general de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa,
que comienza en la edad adulta temprana y que está presente en una variedad de contextos. Los individuos con trastorno de la personalidad evitativa rehúyen a realizar actividades laborales que impliquen un contacto interpersonal significativo debido a sus temores ante posibles críticas, desaprobación o rechazo. Podrían rechazar las ofertas de ascensos en el trabajo porque las nuevas responsabilidades podrían dar lugar a críticas por parte de sus compañeros. Estos individuos evitan hacer nuevos amigos a menos que estén seguros de que serán de su agrado y que ellos van a ser aceptados. Mientras no tengan una evidencia clara que demuestre lo contrario, asumen que las demás personas son críticas con ellos y que les desaprobarán. Los individuos con este trastorno no se implican en actividades grupales a menos que haya ofrecimiento de protección y apoyo repetidos y generosos. La intimidad interpersonal es a menudo difícil, a pesar de que son capaces de establecer relaciones íntimas cuando hay una seguridad de aceptación incondicional. Pueden actuar con moderación, tienen dificultades para hablar de sí mismos y se guardan sus sentimientos íntimos por temor a estar expuestos o a ser ridiculizados o avergonzados. Debido a que las personas con este trastorno se preocupan de que se les critique o rechace en las situaciones sociales, pueden tener un umbral notablemente bajo para la detección de ese tipo de reacciones. Si alguien muestra incluso una ligera desaprobación o crítica, pueden sentirse muy lastimados. Ellos tienden a ser tímidos, callados, inhibidos e invisibles, a causa del temor de que cualquier atención pueda ocasionar una situación degradante o de rechazo. Creen que a nadie le importa lo que ellos dicen, por lo que pueden no hablar nada en absoluto. Reaccionan enérgicamente a las señales sutiles que son sugestivas de burla o mofa. A pesar de su deseo de estar activos y de participar en la vida social, tienen miedo de poner su bienestar en manos de los demás. Los individuos con trastorno de la personalidad evitativa se inhiben en las situaciones interpersonales nuevas debido a que se sienten inadecuados y a que tienen una autoestima baja. Las dudas referentes a sus competencias sociales y su atractivo personal se ponen especialmente de manifiesto en los contextos que implican interacciones con extraños. Estos individuos creen que son socialmente ineptos, personalmente poco atractivos o inferiores a los demás. Son extraordinariamente reacios a tomar riesgos personales o a participar en cualquier actividad nueva, ya que podría resultar embarazosa. Tienen tendencia a exagerar los peligros potenciales de las situaciones ordinarias y se someten a un estilo de vida restringido como consecuencia de su necesidad de certeza y seguridad. Las personas con ese trastorno podrían cancelar una entrevista de trabajo solo por temor a que se les avergüence por no haber vestido apropiadamente. Algunos síntomas somáticos marginales u otros problemas pueden ser la excusa para evitar realizar nuevas actividades. Algunas de las características asociadas que apoyan el diagnóstico son que las personas con trastorno de la personalidad evitativa suelen evaluar cuidadosamente los movimientos y las expresiones de las personas con quienes entran en contacto. Su comportamiento temeroso y tenso puede provocar la ridiculización y la burla de los demás, lo que a su vez confirma sus propios temores. Estos individuos están muy preocupados por la posibilidad de reaccionar ante las críticas ruborizándose o llorando. Son descritos por los demás como tímidos, vergonzosos, solitarios y aislados. Los principales problemas asociados a este trastorno se producen en la vida social y ocupacional. La baja autoestima y la hipersensibilidad al rechazo están asociados con los contactos interpersonales restringidos. Estos individuos pueden llegar a estar relativamente aislados y por lo general no tienen una red de apoyo social amplia que pueda ayudarles en los tiempos de crisis. Desean el afecto y la aceptación y pueden fantasear sobre las relaciones idealizadas con otros. Los comportamientos de evitación también pueden afectar negativamente el funcionamiento ocupacional debido a que estas personas tratan de evitar las situaciones sociales que pueden ser importantes para satisfacer sus demandas básicas de trabajo o de ascenso. Otros trastornos que se diagnostican frecuentemente con el trastorno de la personalidad evitativa son los trastornos depresivos, los trastornos bipolares y los trastornos de ansiedad, especialmente el trastorno de ansiedad social o fobia social. El trastorno de la personalidad evitativa se diagnostica a menudo junto con el trastorno de la personalidad dependiente, puesto que suelen convertirse en personas muy apegadas y dependientes de sus pocas amistades.
también tienden a ser diagnosticados de trastorno de la personalidad límite o del grupo A de los trastornos de la personalidad, que incluyen la paranoide, la esquizoide o la esquizotípica. Como se mencionó anteriormente, el TPE puede ser diagnosticado en conjunto con el trastorno de ansiedad social. Sin embargo, hay que destacar que cada uno tiene sus propias características y diferencias. En cuanto al trastorno de la personalidad evitativa, se caracteriza por un patrón de inhibición social, junto a la presencia de sentimientos de competencia y sensibilidad a la evaluación negativa. En este caso, la persona que lo sufre tiende a evitar situaciones en las que tenga que establecer contacto interpersonal. Suele mostrarse poco dispuesta a entablar conversaciones o a crear vínculos, y presenta una excesiva preocupación a ser criticada o rechazada. Son típicas las creencias de considerarse como poco atractivo o socialmente inepto, pudiendo reflejar evidentes problemas de autoestima y mostrando por ello una falta de iniciativa a la hora de iniciar nuevas actividades, especialmente cuando estas son de carácter social. Por otro lado, la fobia social se define como el miedo a la experimentación de una intensa ansiedad ante una o más situaciones sociales en las que la persona se encuentra expuesta al posible examen por parte de los demás. El individuo tiene miedo a mostrar síntomas de ansiedad o actuar de alguna manera que sea valorada negativamente a través de la humillación o el rechazo. Este tipo de situaciones, al generar tal nivel de malestar, o bien se evitan o se soportan con miedo o ansiedad intensa. Junto a esto, es importante tener presente que el problema provoca una gran limitación tanto a nivel personal como el social y el laboral. Algunos ejemplos de situaciones son las interacciones sociales, como reunirse con personas poco conocidas o mantener una conversación, ser observado realizando alguna actividad y actuar delante de otros. Específicamente en niños, vale la pena mencionar que el miedo puede aparecer ante la interacción con iguales y no solamente con los adultos, y que este puede presentarse de manera diversa con rabietas, llantos, encogimientos o quedándose paralizados. Como se puede apreciar, ambas problemáticas comparten muchas similitudes, como el miedo o el rechazo ante situaciones sociales, pero es importante tener en cuenta que también muestran ciertas diferencias. En este sentido, el TPE tiene un carácter aparentemente más grave, en el cual el grado de generalización y los problemas asociados como la autoestima y las cogniciones erróneas resultan ser más amplios. Además, se define como un patrón, a diferencia de la especificidad de la fobia social. Esto significa que aparece relativamente pronto a nivel temporal y de manera inespecífica. En el caso de la fobia, en cambio, el problema puede situarse en una o pocas situaciones de interacción social, y aunque estas pueden llegar a limitar significativamente a la persona, esta es posible que se desenvuelva normalmente en otras situaciones, mostrando ciertas habilidades sociales. Debemos tener en cuenta que los trastornos de personalidad no pueden diagnosticarse hasta los 18 años, con lo cual anteriormente a esta edad deberemos acudir a problemas relacionados con el vínculo o con la ansiedad. La comorbilidad entre los diversos problemas psicológicos es sumamente evidente. Por ello, es crucial realizar una evaluación adecuada sobre la problemática o problemáticas que presenta el individuo y delimitar la presencia de los síntomas. Solo así se conseguirá diseñar y realizar una intervención adaptada plenamente a la situación personal del paciente para asegurar en mayor medida su mejora. Instrumentos de evaluación. Tenemos 4 puntos principales. El primero son las entrevistas y el juicio del clínico. Aquí se recopila información del paciente de diferentes aspectos de su vida, analizando por un lado los propios de la entrevista y por otro la actitud que muestra dicha persona, la forma de hablar, el tono, el orden de su discurso. Después tenemos los cuestionarios o test de personalidad. Es importante que el personal esté especializado y tenga conocimiento en el área, que realice de manera correcta la aplicación de estos instrumentos para que los resultados y la evaluación no se vean manipulados ni distorsionados. Tercero tenemos la historia clínica. Aquí van los expedientes e informes. Es de investigación sobre el pasado del paciente, incluyendo antecedentes penales, historial médico, educativo y de trabajo, movimiento físico entre lugares y domicilios, historial marital y otras relaciones. Y por último tenemos las informaciones complementarias de los familiares o personas que conviven con el paciente. Estos pueden ser familiares, compañeros de trabajo, profesores, amigos, terapeutas, etc.
Las entrevistas clínicas son de mayor utilidad para la evaluación de los trastornos de la personalidad, sobre todo cuando se complementa con alguna prueba o cuestionario. Se cuenta con información colateral como el historial del sujeto y se puede contrastar la información obtenida con otras personas, familiares, por ejemplo. Debido a que puede haber un mayor o menor grado de perturbación, cada paciente debe ser evaluado en el continuo compuesto por los siguientes niveles de funcionamiento: personal, identidad y autodirección, e interpersonal, empatía e intimidad. Según la escala de valoración del funcionamiento de la personalidad del DSM-5, una personalidad adaptativa tiene la conciencia permanente de un yo único, manteniendo roles apropiados. Aquí hace referencia a la identidad. Después, aspirando a mentes razonables basadas en una evaluación realista de las capacidades personales, hace referencia a la autodirección. Comprendiendo con precisión las experiencias y motivaciones de los demás en la mayoría de las situaciones, hace referencia a la empatía. Y manteniendo relaciones satisfactorias y duraderas tanto en la vida personal como en la comunitaria, hace referencia a la intimidad. En esta escala, el clínico selecciona el nivel actual de deterioro en el funcionamiento de la personalidad, que es utilidad para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Después tenemos entrevistas semiestructuradas. Aquí se seleccionaron dos. La primera es el examen internacional para los trastornos de la personalidad. Es un instrumento diagnóstico basado en una entrevista clínica semiestructurada. El manual contiene tanto un cuestionario de detección como una entrevista semiestructurada. El cuestionario de detección es de forma autoadministrada. El paciente responde verdadero o falso para cada elemento y puede completar el cuestionario en menos de 15 minutos. De este modo, el clínico puede identificar a aquellos pacientes cuyos resultados sugieren la presencia de un trastorno de personalidad. Más de 3 criterios para cada trastorno de la personalidad. Si el cuestionario genera la sospecha de uno o varios trastornos, se debe pasar a la entrevista completa, lo que permitirá al clínico evaluar la presencia o no de algún trastorno, ya sea diagnóstico definitivo o probable. Las preguntas de la entrevista están dispuestas en un formato equilibrado entre una entrevista clínica espontánea y los requisitos de la normalización y la objetividad. Las preguntas están organizadas en secciones, por ejemplo, información relacionada con el trabajo, uno mismo, control de impulsos y relaciones interpersonales, que incluyen preguntas abiertas al principio de cada sección. El clínico registra las puntuaciones en la hoja de respuestas y elabora el perfil de puntuación dimensional. Es una herramienta fácil de usar y clínicamente significativa. Después tenemos la entrevista clínica estructurada para los trastornos de personalidad del DSM-4. Es una entrevista semiestructurada que puede usarse para formular diagnósticos de forma tanto categorial, presente o ausente, como dimensional. Uno de los objetivos en su elaboración fue el promover un instrumento eficiente y de fácil manejo, de tal forma que las ventajas de la entrevista estructurada pudieran ser aplicadas en el ámbito clínico. Puede ser utilizada en los centros de salud mental, a donde acuden casos complejos que requieren un diagnóstico fiable y preciso. Después tenemos otros 4 instrumentos que son útiles en la evaluación de la psicopatología de la personalidad, lo que nos permitirá complementar la información al momento de realizar una evaluación de la persona. En tratamiento tenemos la psicoterapia, los medicamentos antidepresivos y los medicamentos ansiolíticos. La psicoterapia busca reducir el autoconvencimiento que tiene la persona de su escasa habilidad social y por tanto las enormes posibilidades de ser criticado. También que autocritique esa hipersensibilidad que tiene a la crítica por parte de los demás, esas ideas preconcebidas y erróneas que es necesario intentar revertir y modificar para que el paciente pueda mejorar, así como que la persona adquiera habilidades sociales y que enfrente su miedo al rechazo y a la crítica. Es importante que se establezca una relación con el terapeuta de seguridad y confianza. Algo a aclarar es que los medicamentos simplemente son un complemento de lo que viene siendo una intervención psicológica, que ese es el tratamiento principal. Bien, los medicamentos ansiolíticos sirven para reducir la ansiedad lo suficiente para que la persona se exponga a nuevas situaciones que antes le generaban ansiedad. Tenemos la terapia cognitivo-conductual. Esta tiene por objetivo identificar los pensamientos automáticos negativos del trastorno de personalidad evitativo.
Y también se recomienda, por ejemplo, el uso del entrenamiento en habilidades sociales y la exposición gradual a aquellas situaciones que el paciente evita. La terapia cognitiva basada en mindfulness por ejemplo, ¿a qué hace referencia o qué se puede entender con esta palabra? El mindfulness permite adquirir una serie de hábitos saludables. Es un estilo de afrontamiento que impulsa las fortalezas personales de cada uno y ayuda en la adaptación al mundo moderno, pues favorece el bienestar de los individuos en una sociedad que tiende a detraer la identidad genuina de las personas y ayuda a conectar con uno mismo. Ya cuando hablamos en esta parte de la terapia cognitiva, fue originalmente desarrollado como un programa de tratamiento para el estrés emocional y la ansiedad, y como un programa de prevención de recaídas en pacientes con depresión. Este programa combina la meditación con la adquisición de habilidades prácticas que caracterizan la terapia cognitiva, como la interrupción de patrones de pensamiento que conducen a estados depresivos o ansiosos. Este tipo de terapia se aplica a situaciones en las que el estrés y la ansiedad tienen un papel muy relevante. Hay que tener en cuenta que los niveles altos de estrés tienen un efecto en cadena tanto en el sistema nervioso como en la regulación hormonal, de manera que ponerle freno a este estado de alerta constante alivia muchos de los síntomas por los que los pacientes van a consulta. Por otro lado, también tiene un efecto beneficioso en la regulación emocional, algo que repercute positivamente en muchos aspectos de la calidad de vida. Nos permite adoptar una perspectiva algo más distanciada y neutral, de modo que estamos más predispuestos a abordar nuestros problemas desde una mentalidad constructiva y sin dejarnos arrastrar por la angustia y la preocupación obsesiva por la que podríamos haber hecho y no hicimos. Por último, tenemos la terapia de aceptación y compromiso. Esta se presenta como una alternativa a la psicología tradicional y es un modelo de psicoterapia que está respaldado científicamente y que utiliza distintas técnicas como paradojas, ejercicios experimentales, metáforas, trabajo con valores personales e incluso tiene relación con la terapia mencionada anteriormente. Esta tiene sus bases en la teoría del marco relacional, por lo que se encuadra en nueva teoría del lenguaje y la cognición. Hace hincapié en tomar acciones efectivas guiadas por nuestros valores más profundos, en las que estamos totalmente presentes y comprometidos. Esta terapia tiene 6 principios, lo que permite que los pacientes desarrollen la flexibilidad mental necesaria para mejorar su bienestar. El primer principio es aceptación. La aceptación significa reconocer y aprobar nuestra experiencia emocional, nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. La aceptación de la situación presente contribuye a que muchos de los aspectos de nuestra vida que percibimos como problemas dejen de serlo, disminuyendo así el nivel de ansiedad y los factores de malestar asociados a este. Como segundo principio tenemos la difusión cognitiva. Se trata de observar nuestros pensamientos y cogniciones como lo que son, palabras, imágenes, etc. Simplemente observar y dejar ir sin juzgarlos. De este modo se adopta una visión distanciada y más racional de las cosas. Como tercer principio tenemos la experiencia presente. El presente es el único momento que podemos vivir, el estar en el aquí y el ahora con una mentalidad abierta y la conciencia plena, participando totalmente con la atención debida a lo que está ocurriendo en nosotros y nuestro alrededor es la clave de nuestro bienestar. Como cuarto principio tenemos el yo observador. Significa desprenderse del yo conceptualizado, es decir, del apego hacia nuestras propias narraciones. Desde la perspectiva del yo como observador, vemos las cosas desde un punto de vista no enjuiciador. Como quinto principio tenemos la claridad de valores. Esta terapia exige un trabajo de autoconocimiento que permite clarificar nuestros valores desde lo más profundo de nosotros. ¿Qué es lo que verdaderamente es valioso para nosotros? ¿Dónde queremos estar o ir en realidad? Esas son algunas de las preguntas a las que hay que responder y eso sí, pues siempre con honestidad. Y ya por último, el sexto principio es la acción comprometida. La dirección que seguimos siempre debe estar determinada por nuestros propios valores y no por las imposiciones sociales. Hay que involucrarse en acciones significativas para nosotros mismos
De este modo, somos mucho más propensos a comprometernos con nuestros proyectos y hacer que progresen al ritmo que queremos. Bueno, ahora toca el tema de intervención, que es, pues, como sabemos, es un proceso que a partir de lo que es la psicología, el psicólogo presenta diversos problemas relativos por el comportamiento humano, en el cual pues va a evaluar y tratar de cuantificar esos efectos para como dar el tipo de entrenamiento o en sí lo que es el tratamiento para la persona. Con respecto al primer punto, que es la psicoterapia de apoyo, pues tenemos que hablar que es una técnica con una serie de recursos destinados a reforzar lo que sería la defensa del yo, y aparte los pacientes tienen que entender esas referencias de perspectivos en el cual pues se puede decir se encuentra o enseña todos los problemas emocionales que pueden tener y así llegar a enfrentarlos con éxito. En el siguiente punto pues está lo que es la psicodinámica, que es todo aquel suceso de procesos mentales que pues nos permite experimentar a una persona. ¿Qué cosa es lo que el objetivo de esto? Pues impulsa que tanto las pulsiones psicológicas como los fisiológicos se vean como que influyendo naturalmente para los acontecimientos externos o estímulos como los estados de ánimo interno. En pocas palabras, pues lo que se quiere hablar de esto es entender los comportamientos, tanto las emociones y sentimientos que la persona puede relacionarse a una experiencia que haya tenido. El siguiente punto sería la terapia cognitivo-conductual centrada en las adquisiciones de habilidades sociales como en los grupos. Bueno, en este sentido pues tenemos que hablar sobre el tratamiento psicológico en sí, que pues hablando de tiempo pues se le hace en corto plazo, que es tanto pues dura entre 6 a 6 meses, o sea 6 semanas a 6 meses, y pues consiste en sesiones individuales de tratamiento en las cuales pueden asistir semanalmente a las personas. Lo principal aquí es de que señala que se tiene que modificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos que tiene la persona por medio de una cierta disponibilidad que tenga la terapia. O sea, podemos decir que las variables o los detalles exactos al cual se tiene que modificar la persona. Y pues el último, que sería tratamientos grupales, pues digamos que esto consiste pues más que nada en una terapia de grupo, ya que pues a partir de que el terapeuta tenga de 5 a 10 individuos, independiente de la cantidad, su objetivo es que entre ellos se conversan y sean los más honestos y espontáneamente que sea relacionado con un tema. Aquí pues lo único que su función de terapeuta es de guía para que en algunos temas que tiene mayor relevancia o significado para los pacientes pueda ayudar a que de manera, por así decirlo, natural, mejore lo que sería la salud mental y calidad de vida a partir de todas las experiencias de cada una de las personas. Terapia individual basada en la mentalización. Bueno, aquí hay 3 diferentes fases, los cuales sería la fase inicial, la intermedia y la final. Hablando de la fase inicial, pues digamos que el tratamiento en sí es externar lo que serían las habilidades mentalizadoras del paciente y a su vez pues por medio de diversas técnicas, pues así solamente se tendría que tener una profundización en cada tipo de problemas que tiene la persona. En lo que sería la fase intermedia siempre va a ser como esa combinación de técnicas grupales para fornecer el cambio interpersonal de los aspectos pues tanto en las experiencias vividas como en las opiniones. Y la fase final, que sería todo aquel que el paciente pueda finalizar como tratamiento intensivo, además de tener como esos tipos de abordaje en el cual siempre tengan como ese tipo de sentimiento a una pérdida asociada, y pues también se motiva que tengan como que unos ciertos logros para que se mantengan y así puedan proseguir con su vida, además de tener técnicas como el uso de la síntesis y la recapitulación. Pues como sabemos, pues es todo aquel recordatorio que se pueda pues realizar de manera oral.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la terapia metacognitiva interpersonal en un grupo. Bueno, aquí estamos hablando sobre una terapia en la cual está diseñada para entrenar todas las habilidades, como su nombre dice, metacognitiva. Pues esto nos va a permitir, como dicen por ahí, modificar los esquemas interpersonales de la persona o del grupo que se está tratando. Como sabemos, pues esta metacognición es como un tipo de proceso, ¿no?, que nos permite que el sujeto o los sujetos sean conscientes de sus conocimientos, habilidades, destreza, alcances, ¿no?, en el cual pues ellos puedan permitirse controlar estos tipos de habilidades, ¿no?, conocimiento y destreza, en el cual pues nos va a ayudar como que para que de manera voluntaria ellos puedan proponer lo que sería el aprendizaje o la solución de sus pues problemas, ¿no? Normalmente consta de 16 sesiones, en los cuales la duración no puede ser más de 1 hora y media por sesión. Pues como mencioné anteriormente, su objetivo principal es mejorar estas habilidades y capacidades de las personas, tanto mentales como del propio como de los demás, además de modificar lo que serían los esquemas interpersonales disfuncionales también, y a partir de esto tener un entrenamiento de habilidades para la regulación, lo que sería la regulación emocional. Ahora sigue lo que serían las técnicas. En pocas palabras, pues las técnicas son cualquier tipo de conjunto o métodos en el cual tiene un sistema estructurado, el cual permite pues desde un punto de vista de tratamiento pues llegar a conseguir cada uno de los objetivos marcados para la intervención psicológica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la evitación cognitiva y emocional. Como ya sabemos, el trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por ciertas situaciones en las cuales la persona evade lo social o los grupos en los cuales pueden tener interacciones con otras personas y implique pues sentimientos que ponen en riesgo su estado emocional, que sería el rechazo, crítica o la humillación por parte de estos últimos. Lo primero aquí sería cómo permitirnos pues afrontar este tipo de situaciones. Pues lo primero que se debe de hacer es hacer un diagrama de proceso de evitación. Esto nos va a permitir que la persona se entere de qué manera se produce y cómo se puede detener. La siguiente punto es reformular esas ideas vagas que tiene o esas ideas en las cuales él se siente como inferior. Pues esto nos va a permitir mucho cómo evitar estos pensamientos que lo produce este malestar o esta ansiedad. También es importante evaluar sus pensamientos y también entrar en su manera en el cual pueda aumentar esa tolerancia para poder reformular un poco más esas emociones asociadas. Explorar es lo importante también. Si es posible, pues ver en qué momento se originó lo que sería la evitación, si fue desde la niñez o en una etapa previa a la cual está. Igual evocar las apariencias o las experiencias que tuvo para que produzcan este tipo de malestar. Por ello, pues se puede decir que uno se tiene que centrar en las emociones o creencias de la persona para poder así impulsarlas o evitarlas en ese sentido. Bueno, ahora por último vamos a hacer los ejercicios para la reconstrucción estructural de los recuerdos, que pues el primer punto será la dramatización, que es más que nada el proceso de recreación de todo aquel tipo de lenguaje teatral. Y pues en ese sentido pues tienen esa misma estructura. ¿Para qué? Para que así pueda ser modificados y así adaptarlo a la peculiaridad de los involucrados. Pues en pocas palabras esto sirve más que nada para pues llevar como que una situación real de la vida a este tipo de acciones, ¿no? Para que en un caso hipotético que sería la dramatización, llevarlo como a una serie de etapas que nos permita llegar a una solución
a cada tipo de situaciones en el cual se está pasando, o por así decirlo, dramatizando, ¿no? Pues ahora hablamos sobre los test históricos de la creencia desadaptativa, que pues en pocas palabras serían todas aquellas creencias en las cuales se puede buscar una prueba en el cual se llega a una contradicción para que la historia del sujeto se pueda relacionar con lo sucedido que ha tenido durante los primeros años. Y pues respecto a las tareas, pues uno sería el adiós y el hola, y la segunda sería la vergüenza.